Y Yorobun, vais a acompañarme hoy a hacer la compra al súper chino. Me he quedado sin ingredientes para hacerme comida coreana, entonces nada, ya tocaba ir a comprar. Entonces he pensado que podría ser una buena idea para aquellos que os queráis hacer comida coreana, por los ingredientes que vais a necesitar base y cuánto más o menos os va a costar, para que os hagáis una idea. Pero bueno, yo estoy de camino al polígono chino de aquí de Badalona, que es donde están estos dos súpers. A uno de ellos solo voy a por el kimchi, pero luego veréis el porqué, la verdad que vale la pena. Pero bueno, vamos a ir para allá y os enseño todo lo que compro. Ya hemos llegado al primer súper, que es este de aquí, y nada, vamos para adentro. Este es el más grande que creo que hay ahora mismo en Badalona, así que vamos a entrar y vamos a comprar todo lo que necesito. Me he cogido un carrito porque vamos a necesitar varias cosas y mirad, es que el súper es enorme. Aquí vais a encontrar de todo, tanto productos chinos, coreanos como japoneses, de todo. Vamos a comprar primero la salsa de soja, que mirad, tenemos todas estas de aquí, más todo esto de aquí. Yo la que compro es la marca japonesa, esta de aquí que es tan conocida, la del bote, y la tapita roja. A mí me gusta esta de la tapita roja, pero yo compro la que es esta, la cantidad de 1 litro, porque me sale más a cuenta y no tengo que estar bajando cada 2 por 3, porque todas las comidas coreanas casi todas llevan. Entonces nada, el bote grande te viene costando 6,99, que lo veo bastante bien. Cuando vengo al súper chino también me compro algunos paquetes de ramen para comerlo solo o ponérselo a lo que es el tteokbokki cuando me hago. Yo compro el de kimchi porque es el que más me gusta, porque lleva trocitos de kimchi y el sabor me gusta más que el original, entonces que sepáis que hay este. Podéis encontrar todos estos otros ramens que también son coreanos. Mirad, tienen sabor a carbonada, que sí yo lo probé pero no me gustó mucho, pero oye, probarlo que quizás a vosotros os gustan. También este que es nuevo, no lo había visto, que es de queso, pero bueno, que sepáis que hay muchos otros sabores aparte del original y el que yo he cogido de ramen de kimchi. Vamos a coger ahora el aceite de sésamo, que mirar todos los tipos que hay un montón. Y al lado tenemos la salsa de pescado. Yo antes la compraba para hacer kimchi, pero ahora ya no lo hago, es que lleva mucha faena. Entonces nada, vamos a coger el aceite de sésamo. Yo compro ahora este. Sí que es verdad que no es el mejor que he probado, pero por el precio, es que el aceite de sésamo es muy caro. Por el precio es el que más me gusta ahora mismo. Hay un plato coreano que me encanta, que es el japchae, y para ello necesitamos fideos de batata, y son estos de aquí que son como transparentes. Y nada, si encontráis esta marca os la recomiendo mucho porque está muy buena. He probado otros fideos, pero esta es la que más me gusta. Vamos a coger ahora lo que es el vino de arroz y mirar todos los tipos que hay. O sea, hay un montón de tipos. Yo hasta ahora no le echaba, pero hay que echarle, entonces vamos a probar por primera vez. He estado buscando en internet y me salía este, entonces voy a comprar este, que además se ve bastante barato. Entonces nada, vamos a ver si me salen mejores las comidas ahora. Vamos ahora por dos cosas muy importantes para mí, que son el tteokbokki y los mandus, y os enseño las marcas que yo compro. La marca de mandus que os recomiendo, que son las gyozas coreanas, es esa aquí de Bibigo. También podéis encontrarla con el logo de CJ, la verdad que tienen de todos los sabores. Yo me suelo coger el de pork, bueno, cerdo, pero tenéis también de kimchi, de japchae, de pollo, hay un montón. Entonces ya lo que más os gusta a vosotros. Y estos son los tteokbokkis que yo utilizo para cuando me quiero hacer. Los meto en el congelador y luego ya, nada más, cuando quiero hacerme me saco la cantidad que necesito y tal cual desde el congelador los meto en la olla y me quedan súper buenos. Ya tenemos casi todo lo que necesitamos. Me falta el kimchi, el polvo de chili y el gochujang, que quería la versión pequeña porque yo tengo en casa todavía gochujang, entonces aquí solo tenían la grande, que es la que tengo. Entonces vamos a ver si en este súper encontramos estas tres cosas que necesitamos y os enseño por qué vengo aquí a comprar el kimchi. Y este es el otro súper, que era el que había al principio, el único que había aquí. Nada, está en la misma calle, el otro está por allí, por el final, y este aquí. Vamos a por el kimchi y os explico por qué compro aquí el kimchi y no en el otro lado. Aquí está el gochujang, ¿veis? Yo tengo este y todavía me queda en casa, entonces voy a comprar este de aquí al lado, el pequeñito, que así ya tengo para todo el año. Y ese es el polvo de chili que yo uso, que es marca coreana y me encanta. De todos los que he probado es el que más me gusta. Y el motivo por el que vengo a comprar el kimchi es porque es kimchi casero, pero parece que no quede... Espera. No. Queda uno. Mi suerte, mi suerte. Es que es kimchi casero y es el que está más bueno, porque los de bote están súper rancios. Ya estamos en casa y todo esto es lo que he comprado. En la primera tienda me he gastado 47,18 porque, como veis, compro bastantes kimchis, que cada uno vale 1,49 €. Luego compro siempre dos de mandus de gyozas para así no tener que estar bajando, porque es lo que más consumo, es que me encantan los mandus. Y también compro dos de tteokbokki por lo mismo, para no tener que estar bajando. Los tteokbokkis me dura perfectamente 3-4 meses, los ramens no, me duran nada y menos. Lo único que cuando ya se me gastan, lo que hago es tirar de ya te comos hasta que ya vuelvo al súper chino.
Y nada, y esto sí que en 3 meses me los he fulido porque es que es lo que os digo, me encanta. Y lo que vienen siendo estos botes de salsas, la verdad que me duran el año entero, así que esto súper bien. Y luego en este otro lado tenemos lo que he comprado en el otro súper, que en total han sido 18,15. Lo más caro es el polvo de chili, que cuesta 9 euros y pico, casi 10, pero también me dura todo el año. El kimchi sí que me dura nada y menos, o sea, esto me dura una semana, semana y media si llega, pero me da igual pagar casi 5 euros porque es recién hecho, o sea, es casero, como veis ahí pone la fecha en la que lo han hecho y no está nada amargo. O sea, es que a mí he probado muchos kimchis de bote, pero no me gustan y este me encanta. Y luego el kokuchan, que también me dura ya casi el año entero. Yo creo que con lo que tengo en la nevera más esto ya voy a tirar todo el año. En total han sido 60 y pico de euros si lo sumáis, pero bueno, ¿qué creéis? Con todo esto, que pensar que las salsas me va a durar todo el año, el polvo chili también, y lo único que tengo que ir bajando a comprar pues son estas cositas que más o menos 3-4 meses me dura. ¿Creéis que es caro o no? Dejad en los comentarios si vosotros también vais a los super chinos a comprar y más o menos cuánto soléis gastar para que la gente se pueda hacer una idea y a cuál vais, porque quizás no lo conocían y puede que les quede cerca de casa a alguien que esté viendo el vídeo. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, darle muchos likes y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!